En blanco y negro, con Enrique de la Madrid. Hoy en Blanco y Negro platicaremos con José Pablo Camarena de Bitácora Social y hablaremos de la clase media, cómo se divide, cuáles son sus aspiraciones y también por qué pudo haber votado como votó en estas pasadas elecciones. Escuchemos y veamos a José Pablo. Estamos aquí con José Pablo Camarena. Gracias, José Pablo, por estar aquí con nosotros y sobre todo un experto en temas de antropología, dirige la empresa de Bitácora Social, un amigo ya y que nos está ayudando porque yo sostengo desde hace tiempo que no solamente hay que saber de economía, hay que saber política, de derecho, sobre todo hay que entender más a la gente, hay que saber más de antropología, de sociología y para eso nadie mejor que hoy en día nuestro amigo José Pablo. Antes que nada, muchas gracias. No, a ti, Enrique, muchas gracias por la invitación. Ojalá nos grabaran siempre que platicamos porque la plática de repente es muy rica detrás de las cámaras y los micrófonos, pero encantado con la invitación. Pues hoy sí está grabado. Entonces Perfecto. Hoy está grabado y con la idea de difundirlo y de que podamos efectivamente compartir pláticas que han sido muchas veces muy ricas, pues compartirlas con más gente. De acuerdo. Uno de los temas que a mí me ha interesado mucho tratar de entender y me he acercado a ustedes, a Bitácora Social, es el tema de las clases medias. Y que es todo un debate, porque hay quienes, cuando definen clases medias, se quieren ir a un tema numérico. Oye, pues es el que gana por arriba del promedio de un país. Sí. Y y en México dirían, pues son de cierto tamaño. Exacto. Y hay otros, o habemos otros, que nos vamos más por el enfoque de que no es un tema económico, sino que es un tema también de una actitud, de una forma de ver la vida. ¿Cuál es un poco por la que ustedes se inclinan? Y ayúdame a entender qué son las clases medias en México. De acuerdo, Enrique. Sí, siempre hay un riesgo asumido cuando quieres dividir a una sociedad como la nuestra o en Latinoamérica solo a partir de la partícula o la estadística material, porque además de que hay muchas variaciones que se te van a salir del carril, llega a ser injusto en términos ya culturales, identitarios o de temperamento. Por eso nosotros, desde la antropología aplicada, nos vamos más por identificar a las clases medias por cuestiones como de temperamento, contexto, código cultural, identidad. Una que me encanta es visión de futuro. Dime qué tanto te puedes proyectar a futuro y yo te puedo colocar en ciertos niveles de la clase media. Te pongo un ejemplo y empezamos a caracterizar cada una de ellas. Una clase media alta, cuando te empieza a hablar de su futuro, probablemente lo está haciendo más allá de un año y a veces hasta en generaciones. ¿Se va a cumplir o no económicamente? No lo sé, pero su perspectiva de estilo de vida le permite proyectarse a largo plazo. Una clase media típica a lo mejor lo ve al año y es la clásica de cuándo me llega el reparto de utilidades, el aguinaldo, muy quincenal, muy mensual, una perspectiva de futuro mucho más anclada a una cuestión de cuándo voy a recibir mis recursos económicos para seguir manteniendo estilo de vida. Okay. Y en una clase media baja, que nosotros le decimos dinámica y ahorita explico por qué, pero una clase media baja ve su futuro en objetivos, no en tiempo. Okay. Y eso la vuelve bien interesante porque no sé en cuánto tiempo lo voy a cumplir, pero es los 15 años de mi hija, terminar de pagar el crédito de mi motocicleta, ya viene el regreso a clases, pues los útiles escolares y cumplir con esos útiles. Y por eso de repente formatos como los de ciertos bancos, los microcréditos, los guardaditos, los pagos con muchos intereses, para cierto nivel pueden ser hasta como una estupidez de ¿cómo vas a pagar una televisión 5 veces su valor? No, es que me están ofreciendo un esquema de pagos que se ancla a objetivos y no tanto a tiempo. Y perdón, te interrumpa, entonces una son clase media alta, la clase media típica y la que le puedo decir clase media baja, o ustedes le llaman más bien dinámica. Dinámica. ¿No? ¿Y por qué le decimos dinámica? Porque puede que si le pones el adjetivo de baja, corras el riesgo de caer en el prejuicio de que, tiene baja, pues baja calidad de vida, bajo precio, bajo ingreso económico, bajas necesidades y nada más alejado de la verdad que eso. Le pusimos el adjetivo de dinámica porque es una clase que todo el tiempo está buscando cómo resolver problemas. Es extremadamente pragmática, adaptable, flexible y por eso le decimos clase media dinámica. Solo una acotación importante. Cuando hablamos de las clases medias, es decir, media alta, media típica y media dinámica, estamos sacando a la clase alta, los ricos, riquísimos de este país, y a la clase baja, pobreza y pobreza extrema, que son un poquito más del 45% de nuestra sociedad. Son muchos. Si vives en la clase media, no los ves. Y por eso a veces no hablamos mucho de ellos, porque en términos de consumo, de aguja política, no están ahí, ¿no? Pero... Y un poco para decirlo, para que quede claro, ¿no? Porque normalmente lo estamos viendo desde un punto de vista también no político, sino de mercado. De mercado, De mercado, y muchas veces supongo que ustedes le hacen también trabajo
a empresas y entonces dicen, me estoy enfocando donde está quizá una buena parte del mercado. De los consumidores. Pero es bueno la aclaración, en esta conversación no estamos hablando de los grupos en pobreza, ni en pobreza extrema, sino estamos hablando clases medias. Exacto. Que yo sigo insistiendo que a ver si en otra reunión hablamos de la pobreza, porque en México pues todavía es un porcentaje, ahí si lo mides económicamente, claro, muy alto, ¿no? Sí, porque además es vivir por debajo de la línea del salario mínimo o por debajo de la línea del dólar diario. Sí. Ahí sí realmente es vivir al día, pero da para 3 podcasts aparte hablar de pobreza. Cuando yo hablo de clases medias desde la antropología, si avientas un iPhone, cae en la clase media alta, media típica o media dinámica. Si hablas de la casa de los famosos o del chismecito de Cristian Nodal con Ángel Aguilar, cae en la clase media. A eso nos referimos, que está muy... comparten los mismos contextos, ¿no? Esas clases medias. Nada más para terminar un poco de platicar cómo son. La clase media alta es interesante porque es la única que puede tener estilo de vida, viajes fuera del país, capacidad de tener experiencias de consumo, y una que me parece bien interesante para entender esa clase media, la media alta, marcan tendencias. Gracias a ella, hoy podemos escuchar a Los Ángeles Azules en Spotify y nadie dice nada. De Iztapalapa para el mundo, pero hasta que la filtró clase media alta, ya, perfecto. tiene... Ya es un consumo que todos podemos tener. El mezcal, carajillo, aperol, la bebida que tú quieras y gustes y mandes, que hoy está de moda en los restaurantes, media alta la trajo como tendencia. ¿Por qué lo menciono? Porque en política también hay una tendencia de pensamiento que marca la clase media alta. Para bien o para mal, nos guste o no, la clase media alta tiene voz. Las Martas de baile de este mundo, los Juan Pazuritas, son de ese nivel socioeconómico y le saben hablar muy bien al resto de la sociedad. Por eso nosotros decimos, no son muchos, pero son relevantes porque los estamos viendo todo el tiempo. Son referentes. Y Y obviamente en su capacidad de consumo, pues son muy relevantes. Exacto. Y tienen información especializada, tienen un portafolio amplio para solucionar cosas como salud, patrimonio, vivienda. Realmente son los que tienen un portafolio tan amplio como tiempo libre. Son los únicos de nuestra sociedad que tienen tiempo libre, que realmente se pueden desconectar, ¿no? Y que está de moda eso de tener desconexión y well-being. Realmente ellos son los que lo pueden vivir. Cuando hemos platicado en otras ocasiones, luego hacemos una diferencia entre esta clase media alta, la clase media dinámica, y la clase media, la intermedia, que es la típica, que a veces nos has dicho que si tuvieras que hablarle a las tres, le tienes que hablar a la típica. Exacto. ¿Por qué? Y quizás si nos pones estos ejemplos que me has puesto, que claro, ahorita no tenemos video, claro, pero donde se ve, nos los puedas un poco describir, pues las fotografías, ¿no? De una familia de clase media alta, clase media típica y la dinámica. Un poquito para también entender esa parte. De acuerdo. Lo bueno es que toda tu audiencia, Enrique, son suecos, entonces nadie se va a sentir aludido ahorita que digamos quiénes son. La parte de la antropología es que uno se vuelve también objeto de estudio. Pero bueno, media típica, ¿por qué es un lugar seguro en términos de comunicación política, de consumo o demás hablar a la clase media típica? Primera razón. Son los únicos y las únicas que se asumen como clase media. Cuando alguien habla de clases medias, ellos y ellas son las que dicen, sí están hablando de mí. ¿Por qué? Porque son los que pagan impuestos, son los que invirtieron mucho en educación privada, son los de la industria formal, son los que están en contacto con el consumo, son los que están consumiendo redes sociales. Y entonces, en ese sentido, saben que son producto de la comunicación de las marcas, pero que también necesitan eso para cambiar su calidad de vida. Saben que alguna política pública les puede mejorar su calidad de vida, como podría ser el nearshoring, por ejemplo. O que las marcas, si de repente mañana mi Nike, mi Adidas empieza a hablar de sustentabilidad, perfecto, yo ya me puedo poner la palomita de que soy sustentable porque pues yo traigo mis tenis Adidas. Esa es una primera razón. La segunda de por qué es importante hablar como clase media, porque son los únicos que pueden estar volteando hacia arriba en términos de tendencias, como lo estábamos platicando, pero también que tienen esta sensación de estarse separando constantemente de lo que creen que está por debajo de ellos, que es la famosa clase media dinámica. Y entonces, en ese sentido, cualquier comunicación que vaya dirigida a la clase media típica puede ser exitosa porque ninguno de los otros dos polos de las clases medias se va a separar. Al contrario, si haces algo muy popular o algo muy hacia arriba, media típica dice, ok, esto no es Eso para no mí. es para mí. Exacto. Y déjame llevarlo a discurso público. Fifís y chairos. Media típica dice, fifí es el de arriba, chairo es el de abajo. La mafia del poder y el pueblo bueno. La mafia del poder son los que no pagan impuestos porque tienen conectes. El pueblo bueno es el que probablemente vive en la informalidad y pues no paga impuestos. Yo soy el que enarbola estos grandes discursos de el buen ciudadano, la democracia, la participación política, la honestidad. Curiosamente, en un país donde la corrupción es tan alta, media típica no es corrupta. Yo digo, así se asume. Así se asume. No lo es. Exacto. Y eso me lleva a la tercera razón.
que son muy performativos, o sea, es decir, tienden a demostrar mucho hacia afuera, cosas como el estatus, los consumos premium. Creo que un poco lo que me quedó de las conversaciones anteriores es el de las marcas. El de las marcas. O sea, es el que usa las marcas un poco para dar la impresión de yo ya llegué. Yo ya llegué. Yo estoy en este estatus. Exacto. No soy de otros. Exacto. Decirle al mundo, mira cómo me está yendo Y bien. entonces las marcas, el uso de marcas es muy importante. Tan importante que como a veces se vuelve difícil ser tan buen consumidor de marcas, incluso las políticas, la deuda es el mejor camino. Okay. En media típica no nos endeudamos para tener mayor posibilidad económica, es para tener los consumos que yo siento que me merezco. Bienvenidas las noches Palacio, los meses sin intereses, el Black Friday, prestarle de una tarjeta a otra para pagar el mínimo cuando me llega la mensualidad, porque es a través de la deuda que podemos acceder a esa reafirmación de clase. Okay. Y la política lo ha hecho muy bien. ¿En qué sentido? Que clase media típica consume la política como marca, antes de consumirla como valores, agenda pública o propuestas. Es, a ver, mi referente político, la candidata o el candidato, me habla con los valores que yo espero, tiene el look and feel que yo estoy esperando, pronuncia bien el inglés. O sea, esas cosas interesantes. Y déjame llevarlo a algo que nosotros vimos en análisis. Y eso te voy a detener tantito para que no te me vayas a adelantar. Ok. Porque lo que yo quiero, obviamente, es caer también a la parte analítica política. Okay. Y creo que ya estás un poquito dando ideas de para dónde va. Y la clase, entonces aquí son las marcas. La deuda como mecanismo. La deuda como mecanismo de yo ya alcancé. Y también me imagino, pero otra vez yo hay cosas que mejor ya no me imagino, es el pavor a caer. Claro. El pavor a caer. Si yo le pudiera poner una etiqueta de lo que he aprendido en antropología a la clase media típica, es una clase media que se siente muy vulnerable. Muy amenazada, me Muy imagino. amenazada, porque en cualquier momento puede caer. Pierde el trabajo y pierde todo lo que veníamos platicando ahorita. Las instituciones públicas no están dirigidas hacia ellos. Es decir, ellas y ellos en clase media típica, pues pagan para universidad privada, pagan por salud privada, tienen seguro de gastos médicos mayores. Oye, que vas al IMSS, puta, ojalá no. O sea, antes me voy a hacer una limpia. He escuchado cosas diabólicas de la institución pública. Tienen que invertir mucho para seguir siendo clase media típica y cuando pierden esa posibilidad de gastar para ser clase media típica, se vuelven completamente vulnerables. Entonces sí es esta clase media que tiene poco de dónde agarrarse cotidianamente. Una de las pocas cosas que antes tenía y que ya no para reafirmarse es la familia. La famosa familia nuclear que hoy ya no es de hijos sino de perrijos y plantijas, es la de clase media típica. Cada vez se están atomizando más. No tienen sentido de comunidad, pasan mucho tiempo en el trabajo, ahora más con la virtualidad, pues todo el tiempo están en Teams haciendo lo que yo llamo hora nalga, ¿no? O sea, de 8 a 8 estoy en la computadora. ¿Cuándo tengo tiempo para crear hobbies, lazos sociales, cosas de las cuales aferrarme cuando vengan crisis? Por eso es una clase completamente vulnerabilizada en ese sentido. Estamos con José Pablo Camarena platicando de las clases medias y cómo se pueden dividir en clase media alta, en clase media típica y en clase media dinámica y qué distingue a unas de otras. Y ahora platícame un poco más de lo que es la clase media baja o dinámica. Para mí, tanto porcentualmente como identitariamente es la joya de la corona porque ahí creo que están todos los rasgos de mexicanidad con los que todos nos sentimos identificados, por ejemplo, cuando llega un extranjero. Cuando llega un extranjero y lo queremos llevar a hacer las fiestas, lucha libre, comer picante, hacer carnita asada, decir groserías, es la clase media dinámica. Características puntuales, familias clánicas, somos muchos y eso trasciende cuestiones consanguíneas y de geografía. Mi vecina no es de la familia, pero pues llevamos 45 años viviendo aquí, tiene las llaves de la casa y cuida a mi hija, es la tía, es parte de la familia. Mi inmigrante de segunda generación, hace 20 años que no lo veo y está en Los Ángeles, pero además de que manda el dinerito, ya me dijo por quién votar, ya me dijo qué marca comprar y que no le tenga miedo a la gentrificación, ¿no? Porque eso, entonces también esos lazos son importantes. La clanicidad y el colectivo van por encima del individuo en clase media dinámica, muy buen sentido de comunidad. La segunda, en términos de lana, pueden tener más dinero que clase media típica y que clase media alta. Los que viven en la Ciudad de México no me dejarán mentir. Si eres dueño de un par de bodegas de la Central de Abastos, tú eres millonario, pero realmente millonario. O sea, estás ganando en millones de pesos. Y no necesariamente te vas a ir a bañar elefantes bebés a Tailandia, que es la moda en clases medias altas, o quieres conocer el Middle East. No. Más personas de mi familia van a tener mayor bienestar. Vamos a ir más a Acapulco el fin de semana, vamos a construir otro piso para que se venga la familia a vivir con nosotros. Esta idea de... Y por eso abona a que no es un tema económico en sentido estricto, ¿no? No es un tema económico, o sea, es un hay tema gente valórico. que tiene mucho más dinero que alguien que
que podría sentirse más rico, pero no incurre en ese estilo de vida, no pretende ese estilo de vida. Y no lo quiere, que es lo más importante. Es decir, de repente no es como que mañana tuvieron mucho dinero y ahora sí háblenme de inversiones y dónde está la banca patrimonial de los grandes bancos, porque ahora sí ya estoy listo. No, sigo teniendo dinero en líquido para poder repartirlo y además sentir que tengo billetes importantes. Y aquí me lleva a una cuestión interesante. En clase media dinámica son administradores de ingreso. Habíamos dicho que en media típica administran la deuda. El gran problema que tiene clase media dinámica es el de regularidad. Si yo soy tianguista y ahorita hay lluvias, pues ya no me pude poner durante un mes. Ya no tengo el ingreso que yo contaba. Si soy muy buen comerciante, a lo mejor en Navidad me fue perfecto, vendí mucho, pero llegó la cuesta de enero. O si yo vendo por catálogo, soy un excelente nene y tengo un trabajo de medio tiempo, lo que gustes y mandes. No tienen ese sentido de saber que el siguiente mes va a ser igual que el pasado. Y por eso tienen que ser muy buenos administrando la lana con la que cuentan ahorita. O sea, ellos administran el dinero de hoy, mientras que la clase media típica, dices, lo que administra son deudas. Sus deudas y la nómina, ¿no? O sea, lo que me va a llegar para pagar las deudas. Y en clase media alta administras recursos. Sí funcionales, que pueden ser tu dinero, tu patrimonio, tu vivienda, pero también simbólicos. Dime con quién te juntas y te diré quién eres, mi networking, el lugar en el que trabajo, la pyme que tengo, los viajes a los que tengo acceso. Administrar bienes, administrar deuda y administrar ingreso es muy distinto por nivel socioeconómico y cultural. Ahora déjame llevarte que parte de lo que yo estoy queriendo contribuir, y para mí mismo, pues es a tener elementos para entender mejor los resultados de esta elección y sobre todo porque eso yo creo que también nos dice mucho de muchas cosas, nos dice de quiénes somos, nos dice de nuestros valores, nos dice de los partidos políticos, nos dice de muchas cosas. Te decía yo un poco antes que uno hubiera asumido, y aunque uno sigue aprendiendo que asumir es malo, asumimos, pues sí, asumimos, es naturaleza. ¿no? Sí, Entonces, sí, naturaleza humana. Entonces, uno hubiera asumido que sobre todo las clases medias, con esta división que pones, no hubieran votado por aquel partido, en este caso lo digo abiertamente Morena, pues que ha estado hablando o estuvo hablando durante mucho tiempo mal de las clases medias, que son aspiracionistas, que son conservadores, a veces uno pensaría que entran en el tema de FIFI, en donde también hay un cierto castigo. Yo digo que la economía mexicana ha crecido muy poco, entonces tampoco es que haya gran potencial, pero en fin, y que hubieran escogido más la opción de quien les hablaba. Los resultados son que fue bastante consistente la votación de los mexicanos a favor de Morena, desde grupos populares hasta grupos de clases medias altas. Primera reacción. O sea, y no sé si ustedes también cuando vieron los resultados dijeron, oh, caray, hay que estudiarlo. O ya preveían ciertas cosas y me gustaría que nos contribuyeras, que nos compartieras algunas reflexiones. Yo que sé, aquí tengo algunas preguntas, pero tus primeras reacciones. De acuerdo. Lo preveíamos y no quiero sonar así como, así lo sabíamos, no con tanto poder. Claro. Sabíamos que era algo que podía pasar y que todo indicaba hacia allá. Lo que nos llegó a sorprender tal vez fue la magnitud de la forma en la que fue el triunfo, pero cuando decían es que pensábamos, de repente este sentido de empezar a encajonar de probablemente media dinámica era Morena y el resto era mucho más de los partidos de la alianza, ¿no? De la coalición. Y la realidad es que no, estamos muy pulverizados y compartimos muchas cosas. ¿Cuáles fueron nuestras primeras reflexiones? Una de carácter primero académico. Saber que el mexicano es muy distinto entre el discurso y la práctica. Lo que decimos y mostramos es muy diferente de lo que hacemos y pensamos. Lo mencionaba, corrupción, honestidad, buen ciudadano, democracia. Tú le preguntas en una encuesta uno a uno de, oye, ¿cuál es el mal que mayor aqueja a la sociedad mexicana? La corrupción. Y ya cuando lo sigues durante un año de su vida, a lo mejor dio 3 mordidas. Sí. Oye, güey, ¿no me acabas de decir que es el peor mal que aqueja a la sociedad mexicana? Pues sí, me preguntaste por el deber ser, eso es lo que yo te digo en el discurso. En la práctica, pues sí me metí al carril de Metrobús porque tenía que llegar muy temprano a la chamba y de que me descuenten el día. Exacto. Llevémoslo a otro plano, el de la alimentación. No somos de los únicos países que tenemos los sellos negros en todo el mundo. Claro. ¿Y los índices de obesidad han bajado? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque en el discurso, claro que tenemos la mejor alimentación, el plato del buen comer, mamá siempre nos va a dar los mejores nutrientes. Pero cuando entiendes que la alimentación no es solo lo que viene en la etiqueta, sino es entretenimiento, mecanismo de control, certeza, pues entiendes que la obesidad entonces no es un problema de salud, es un problema de sociedad. Fue lo primero que nosotros reflexionamos. No nos dejemos llevar por las encuestas y porque la gente decía de pinche Morena, un partido malo y todo. Si de repente me está ofreciendo cosas muy pragmáticas, lo puedo tomar. Ejemplo, yo soy una clase media en cualquiera de los 3 estratos.
y tengo un terrenito en Mérida que ahorita se está poniendo muy de moda invertir, ¿no? Claro. Y ya me dijeron que si el Tren Maya pasa por ahí, la plusvalía de mi terreno va a crecer, pues a lo mejor sí voto por el partido que me está prometiendo plusvalía, ¿no? Claro. No está dentro de mis valores, pero si no le digo a nadie y voto, pues ya gané plusvalía, ¿no? Ese es uno. Ya, digamos, plusvalía, invento, ¿no? Versus cambio climático. Pues plusvalía. Pues plusvalía ¿no? del cambio climático, a lo mejor ni me toca, Sí, Enrique, el cambio y climático. quizá tampoco es verdad. Y a lo mejor tampoco es verdad, ¿no? Sí. Y entonces, esa, ¿no? Entonces, por ahí un pragmatismo muy, muy interesante. El otro, códigos culturales. De pronto la comunicación política en términos de marca, yo empecé a ver con el análisis de Bitácora Social que sí la comunicación de Morena le empezó a atender muy bien a las clases medias típicas. Yo siempre hago la broma, y esta sí es a título personal, que en los últimos spots de Morena, de enero a junio del 2024, tú podías quitar Morena y ponerle a IKEA y funcionaba. Súper higiénico, bien tratado, con una propuesta, un reason to believe muy claro y demás, mientras que del otro lado, en el caso de la candidata Xóchitl, era democracia, inseguridad, vamos hacia adelante, y de repente de un debate a otro se cambiaba, y la clase media típica decía, pues este referente es mucho más claro, el que tengo de este lado hasta habla inglés bien, lo sabe pronunciar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y me llamó la atención cuando lo dijiste hace un momento, esta parte que le llamas que referentes culturales. Los códigos culturales. Descríbenos un poquito más este tema de los códigos culturales, que una, tenemos códigos culturales, y la otra, pues supongo que preferimos a aquella persona que se acerca a nuestros códigos culturales. Exacto. Pero descríbenos algunos que son códigos culturales, porque lo había escuchado. Sí. El código cultural de la antropología es estos referentes, llámese comunicación, cuestión visual, incluso un concepto o lenguaje que todos compartimos. Es como un interruptor que se prende o se apaga en términos de cómo mi imaginario social se identifica o no con algo que estoy consumiendo, ¿no? El ejemplo más claro es en el mundo del consumo, por ejemplo, lo healthy. Hoy que está muy de moda lo saludable y demás, para media alta a lo mejor lo saludable es tener muchos doctores, ir al gimnasio, hago trekking, reiki, me constelo y pues ya cubro todo, ¿no? Mi espacio. En media típica es estatus. Los fines de semana me voy en mi bicicleta y pues Instagram, photo opportunity, soy bien healthy. Y en clase media dinámica a lo mejor es, pues ayer fue el partido de México, me junté, barbacoa, carnita asada, papazules y eso es healthy para mí. Eso es el código cultural. Cuando tú dices healthy, cada quien va a encender un interruptor de qué significa lo healthy. Con el ejemplo que puse de política es con qué valores que el referente político me está manifestando a través de su comunicación, yo me puedo identificar mucho más claramente. ¿Habla bien inglés? Perfecto, es un código cultural en el que yo digo, a ver... Aunque yo no lo hable. Aunque yo no lo hable, o yo estoy intentando pagarme una escuela privada para hablar mejor inglés. Porque no sé la cifra, pero no va de más del 10, no sé si es el 5 o hasta el 10, pero mínimo. No más del 5% de los mexicanos hablan inglés. Pero si mi político lo habla, pues seguro va a poder negociar mejor con Estados Unidos y con Canadá. Claro. ¿No? Eso es claro. como... Entre mi lógica, ¿no? Entre mi lógica, claro. y lo puedo ver cómo lo está haciendo. Ese es un código cultural. Claro. Por ejemplo, hablando de la candidata ya electa, Claudia Sheinbaum, es académica, tiene su familia, se lo ganó todo, vive en un depa en la Ciudad de México. De repente pues es como yo también estoy trabajando, fui a una universidad, quiero llegar a tener una carrera y una historia de vida que me llegue a ser exitoso, me visto de cierta manera, me comporto con cierta educación y respeto hacia el otro. Y de repente dices, pues claro, se parece mucho a mí. Si yo estuviera en su posición, probablemente haría lo mismo. Ese es otro código cultural. ¿Cómo puedo ver en mi referente cosas con las que me identifico? Y termino con cosas de comunicación más puntuales. ¿Qué código es más importante? ¿Que me hables a un futuro hablando de sustentabilidad, ciudades inteligentes y tecnología? ¿O me digas un programa social, un programa de infraestructura, un proyecto que puedo ver y tocar y que me digas que voy a tener mayor salario? Pues los códigos del salario, el aeropuerto, lo que hagas que puedo ver y tocar y un programa social en donde sí recibo dinero, es muy concreto. Es extremadamente concreto en un país donde ha perdido la sensación de futuro. Si me lo traes al presente, lo puedo entender, lo puedo racionalizar y lo puedo llevar a mi vida cotidiana. Todo lo demás es un poco fe, y de fe ya tenemos demasiado en este país, ¿no? Entonces es un poco lo que también yo desprendo, es que es también en un mundo que sea más tangible, que se parezca más a mí. Inmediato. Más inmediato, sí estamos en el mundo de la inmediatez. Sí. ¿Cuáles, si tuvieras que escoger 3 razones por las cuales Morena fue tan contundente,
Y yo me reservo mis comentarios sobre si la elección es democrática, legítima o no. Estamos en otro análisis. Sí. ¿No? ¿Cuáles serían los 3 fenómenos que más influyeron? El desgaste de los partidos de oposición, es decir, todos los que no eran Morena, un desgaste partidista y de las marcas partidistas muy, muy fuerte, que ya viene de muchos años atrás. Entonces también eso era como de escoger entre este y este, pues me la pusiste fácil. Muy fácil. Me la pusiste fácil. Las opciones que tenía del otro lado tampoco eran muy buenas, ¿eh? Y tenemos historias macabras acerca de eso. Entonces, y además eso sí se ve claramente reflejado en las encuestas. Claro. En las encuestas tú puedes ver el nivel a la típica pregunta que le hacen a la gente: ¿por qué partido usted nunca votaría? Y ya pues hay uno que se lleva por ahí del 60 o 70. Exacto. ¿No? Y eso es una marca, ¿no? Si tú dijeras, ¿qué refresco usted nunca consumiría? Y uno de esos se lleva el 70%. Sacar del mercado. Pues como que te va saliendo, ¿eh? Sí, pues ya, ¿para qué lo sigues poniendo en el súper si ya sabes que 70%? Y si no, la gente lo está sacando del mercado. Ajá. Al final del día. Sí, o el 30% va a decir, a ver, sí me gustaría, pero qué pena, si el 70% me está viendo que me lo saco del counter, van a decir, este cabrón, ¿por qué está comprando ese refresco? Sí, ¿no? claro, Entonces también por ahí hay esa parte. Yo diría que esa es la primera. Entonces una es, digamos, para ponerlo así como competencia, tampoco me pusiste una competencia que a mí me hiciera sentido. Exacto. O con la que yo me sintiera confortable. La otra Porque opción, a veces en la vida no siempre es qué quieres, primero empiezas definiendo qué no quieres. ¿qué no quieres? Sí. No, a veces en la vida no siempre es yo quisiera, no, primero dime qué no quisieras. Sí, a veces es más fácil construir desde lo negativo. A veces más fácil y probablemente aquí pudo haber sido el caso también. Sí, justo. Es como cuando, y perdón por el ejemplo, pero cuando a los jóvenes les preguntas, ¿qué vas a estudiar? Todavía no sé. Bueno, dime qué no vas a estudiar. Sí. Ah, bueno, mucho más fácil. Sí, matemáticas. Matemáticas sí, no. claro. Sí, tienes razón. Exacto. Y tienes razón. Y no veo por qué otras decisiones sean más diferentes de decidir que esta. Que esta, Okay. exacto. Entonces, pues primero que no. Que no. Que no. Sí, eso es importante. 2, la parte de, yo junto 2 en la segunda, que es, la campaña de Morena lleva ya muchísimos años construyéndose y en esta también le dieron este sentido como de oportunidad de, a ver, ¿para qué volver a cambiar de proyecto? Ya lo hicimos una vez en el 2000, no funcionó, e incluso en el 2000 la primera administración del PAN a lo mejor no fue tan buena, pero dijimos, démosle otro chance, porque a lo mejor es un proyecto de larga escala. Es lo mismo aquí, es, ¿para qué cambiar algo si le podemos dar continuidad? Además, se cruzó una pandemia, hubo algunas problemáticas, démosle el beneficio de la duda a que continúe un movimiento, que esa es una palabra muy importante, no es un partido, es un movimiento, que continúe, démosle el beneficio de la duda, sumado a la primera, que es, el otro no responde, pues entonces démosle el beneficio de la duda. Y eso es algo que yo escuchaba bastante, ¿no? Sí. El argumento de quien defendía, pues porque hay que darles más tiempo. Así Sí. como muy lógico, pues hay que darles más tiempo. ¿Para qué volver a cambiar A algo? nosotros les dimos mucho. Y no lo resolvieron. Y suena entonces, así muy lógico, ¿no? Muy lógico. Okay. Y yo creo que me iría por la tercera, que ya lo fuimos ahorita abordando, que es el pragmatismo de ver soluciones en lo inmediato. Y si no las he visto, ya me voy a empezar a aprovechar de ellas. O sea, ya vi que el salario mínimo, que el tal, que puedo acceder a un programa social, que puedo hacer estas cosas, pues ya que me toque, ¿no? O sea, ya por fin, si vamos a estar en esas, ya que me toque. Las tres creo que circulan en un desgaste del concepto de la democracia, las tres circulan en una sociedad que se ha vuelto muy presentista y las tres circulan en una sociedad en la que ya no cree en la institución política y entonces, si solo era votar el 2 de junio, votemos por ese partido. Está bien, yo tengo que seguir con mi vida cotidiana, ya viene el regreso a clases, ya viene el fin de semana, ya viene la deuda. Dejemos que eso suceda y que corra por su propio carril y de ahí viene la pregunta de ¿y qué piensan ahorita de la transición y de la Cámara? Déjame que llegue cuando llegue ese problema. Tengo muchos otros que resolver. Hemos sabido muy bien como sociedad escindir lo político de lo cotidiano. Entonces esa creo que también es una razón que envuelve a las tres que acabo de poner sobre la mesa. Platicamos con José Pablo Camarena, muy interesante, unas primeras reflexiones de por qué las clases medias también votaron mayoritariamente a favor de Morena. Déjame hacerte 2 o 3 reflexiones, ver cómo vamos. Creo que vamos pues muy bien, pero podríamos seguir platicando de muchas cosas, pero me parece que ha sido muy claro lo que has planteado. Y algunas que yo tenía aquí, ya lo dijiste, muchos estamos en una discusión que nos preocupa, como por ejemplo la desaparición de un poder judicial, ¿no? O la desaparición del INE, o la desaparición de las instituciones, pero un poco lo que tú nos dices es, o lo que como la mayoría de la gente dice, eso a mí no me toca, no lo veo. ¿Cuándo he tenido contacto con esas instituciones? No lo entiendo, o nunca me han ayudado, o por lo menos así se entiende, ¿no? Claro, que el Poder Judicial tiene una muy clara, Enrique.
el Poder Judicial, la legislatura, los grandes jueces y magistrados, nunca los había escuchado en mi vida. Hasta ahorita me los pones. Mi contacto con el Poder Judicial es la policía y el Ministerio Público. Y las historias que tienes de esas dos instituciones hoy, son para echarnos unos alcoholes, ¿no? Entonces, de repente la gente dice, qué bueno que estés peleando por una cosa que se llama Poder Judicial, ni lo entiendo, solucióname lo que tienes aquí. Por eso yo creo que también no nos preocupa tanto, porque no está bien codificado a las necesidades de las personas. Sí, son lecciones que hay que tomar hacia adelante. Yo ya le escuché por ahí alguna intervención a un ministro de la Suprema Corte, un poco en el reconocimiento de que pues no hemos hecho bien nuestra tarea de divulgar y hacerle entender a la gente por qué somos relevantes. Exacto. Y a veces asumir que las cosas así son, ¿verdad? Y yo creo que una de las lecciones es, nunca nada que así es, hay que explicar. Alguien me decía hace algún tiempo que México es un país de caudillos, ¿sí? Okay. Un país de caudillos. Y estaba empezando a ver otra vez la película, no se llama así, pero es la de Arráncame la vida, que está en Netflix, sí, ¿no? Sí. Que está basada en una novela de Ángeles Mastretta, muy buena. Y es 1933, 38, 30 y algo, y en la parte donde voy digo, ups, hace 100 años, y hay cosas que nos parecemos que siguen igual. Muchísimo. Para no calificar, pero ¿los mexicanos seguimos pensando mayoritariamente en que nos gustan los caudillos? Sí, lo que nosotros hemos visto en términos del trabajo de campo, y a veces no es que la verbalización sea literal, ¿no? Sí. Pero lo que hemos visto de cómo nos gusta, tanto en cultura laboral, en cultura familiar y en cultura política, la autocracia nos funciona. Alguien que nos diga qué hacer, cómo hacerlo y que sea el ejemplo. De repente lo queremos esconder con el eufemismo de paternalismo. No, nos gustan las figuras autocráticas, líderes que toman decisiones y que agarran el poder y lo distribuyen a como ellos y ellas quieren. Sí somos una sociedad que, además de que se construyó así, es un poco te puedo delegar el poder, no tengo ningún problema mientras me caigan beneficios, pero sí somos muy caudillistas para seguir con la semántica en ese sentido. Déjame llevarlo a un extremo que a mí me pareció interesante cuando revisábamos el trabajo de campo. Apareció una figura que yo no hubiera esperado leer en antropología etnográfica, Bukele. Claro. Bukele como un referente de yo estaría dispuesto a ceder ciertas cosas si me prometen que va a haber seguridad o orden y lo que sea. Y tú decías, ¿en serio estarías dispuesto a ceder ciertas cosas por tal y tal? Y cuando haces una revisión cultural dices, pues claro, sí. Si te prometen la solución y el beneficio bajo una figura autocrática, yo creo que sí somos una sociedad que estaría dispuesto, tal vez no a cederlo así completamente, pero sí a meditarlo. Y eso ya habla mucho de cómo somos, ¿no? Sí. Y también en el mundo, también hoy en día traemos esas tendencias, pero en fin, en el caso de los mexicanos, quien me hizo la reflexión, seguimos siendo un país de caudillos, dirías, sí. Y el narco también es un caudillismo a su manera, pero pues funciona muy parecido. Yo siempre hago la reflexión de por qué se llaman la unión, la familia, pues ese sentido de colectivo, de comunidad, de integrar, de crear tejido social, o sea, bajo una figura que se vuelve el referente y el estandarte. Sí, culturalmente creo que seguimos siendo una sociedad muy caudillista y todo lo que se le parezca en términos de conceptos. Decías hace rato que el tema de la democracia no lo hemos logrado explicar o trascender a que la democracia no es un día de una elección, sino la democracia debiera de ser un sistema donde pudiéramos participar. Aunque entonces me da la impresión de que eso va un poco en contra de la idea del caudillo, porque si yo en una democracia tengo que participar, pues ya no necesito al caudillo. ¿Ahí hay un conflicto? ¿No lo hay? O sea, ¿podríamos ser un país más democrático y seguir queriendo caudillos? ¿O el ser más democráticos implicaría que necesitamos menos a los caudillos? No sé. Es una excelente pregunta, Enrique. Yo lo que diría a partir de lo que he visto y analizado es que sí podemos llegar a ser una sociedad democrática si mínimo se cumplen dos cosas. La primera, que veamos que los resultados de la democracia son claros, tangibles y materializables para nosotros. Esa es un poquito complicada. Claro. Y la otra es, ya participamos ciudadanamente, nada más que nadie nos los reconoce. O porque hoy pareciera que la participación ciudadana tiene que ser militar en algún partido o ser vocal con la forma en la que opinas de la política y convencer a los demás y tener información política, y de repente la persona que limpia su calle, la persona que sí recicla, nadie le está aplaudiendo, y eso es cierta participación ciudadana. Entonces, vuelvo a lo mismo, el concepto político de democracia vive en la vida política, pero mucha participación ciudadana cotidiana está ahí y nadie le está reconociendo. Y entonces, pues mientras los dos carriles sigan por su lado, ustedes quédense con la democracia, yo sigo limpiando mi banqueta. Si nadie me lo reconoce o me ayuda a cerrar esa brecha, pues no va a suceder, ¿no? Entonces, por eso yo creo que si hay una oportunidad para ser un país democrático, si se cumple que la democracia realmente dé resultados
y que empiecen a reconocer lo que ya hacemos bien y que pocas veces sucede, ¿no? Que tiene que a veces ver con el tema de reconocimiento de las asociaciones civiles y las cosas que están haciendo, pero a veces da la impresión de que un régimen autoritario no les gusta una competencia así. Sí, y por lo mismo, entonces, pues es difícil que nadie les reconozca con una visión de esa naturaleza. Tenía que ser democrática. Hay otra expresión que a veces yo oigo, no sé quién es el que la expresa, del echaganismo. Pero pues sí somos un país de echaganismo, porque ya lo hemos platicado aquí. Nosotros, y más bien me gustaría que lo elaboraras, nosotros parece que en México no siempre estamos esperando el resultado, no privilegiamos el resultado, sino el esfuerzo. De acuerdo. Y es el típico, ¿no? Ahora que las Olimpiadas, el comentario sería, lo importante no es ganar, sino competir. ¿Eso lo ves muy claramente? Completamente. Hay 5 valores que hacen que seamos clase media, no importa si eres media alta, media típica o media dinámica. Es la familia, las tradiciones, la educación, el esfuerzo y el entretenimiento. Me quedo con las últimas 2, empezando por el esfuerzo. El esfuerzo es lo único que podemos controlar, Enrique, en nuestra sociedad. No podemos controlar el resultado. Me cambiaron al proveedor, está lloviendo mucho, tengo jefe nuevo, cambiaron todo el sistema a lo digital. Eso no depende de mí, pero yo me sigo levantando a las 6 de la mañana y me duermo a las 10 de la noche echándole muchas ganas, y además me subí al transporte público, me empapé. Es decir, como el esfuerzo sí lo podemos controlar, es lo que estamos siempre proyectando hacia afuera, porque asumimos que el resultado no está en nuestro control. Cuando lo llevas al ejemplo del deporte, y ese para mí es magnífico, es que compitan. Si no ganan no importa, mientras que haya visto que suden, que les costó de trabajo. Es diferente perder en el Mundial, en cuartos de final, octavos de final, en tiempo extra y los jugadores raspados y todo, a perder en la primera ronda en la Copa América y además después los jugadores se fueron a echar unas chelas. No, ¿dónde está el esfuerzo? En cultura laboral se ve clarísimo. Puta, ¿cómo estás, Pablo? En martes me pregunta, ¿cómo estás, Pablo? Puta, aquí chambeando un chingo. A ver, enséñame tus KPIs, tus resultados. Oye, ¿no que le estás echando muchas ganas? Es que para mí echarle ganas es venir, pasar la asistencia, estar en Teams todo el tiempo, tal. ¿Por qué me quedaba con esfuerzo y con entretenimiento? Cuando solo controlamos el esfuerzo y nos esforzamos demasiado, Enrique, tenemos que recompensarlo de cierta forma. Y la mejor forma de hacerlo es a través del entretenimiento. Por eso somos un país no solo desmadroso, sino que está dispuesto a ser de los que más cuentas tiene abiertas en Netflix, en Latinoamérica. Pasa mucho tiempo en YouTube. Nos encantan las series, el relajo, la casa de los famosos, los realities, escuchar música, incluso bailar, Maines presidente y fosfo. Puta, pues es mi contacto con la política a través del entretenimiento. No me cae bien el presidente, pero pues trajo los fabulosos Cadillacs, pues vamos a ver los fabulosos Cadillacs. Pero más para entender eso, porque no sé si están ligados o no. Y otra vez, yo estoy con ánimo de entender, sí, pero también a veces hay cosas que creo que también al público hay que transmitir que se deben de cambiar. Ejemplo, recientemente tuvimos el caso de los españoles. Que por cierto, tenemos un conflicto con los españoles, sí, pero bueno, pues la mitad de nuestra sangre por lo menos es española, porque somos una población, digamos, mestiza, ¿no? Y los españoles, en un fin de semana o en una semana, ganaron la Copa Europea en fútbol, en hombres, ganaron la Copa Europea en mujeres y ganaron Wimbledon. Wimbledon, el tenis. En España no pareciera que traen la idea de échale ganas. No. Traen la idea de vamos a ganar. ¿Por qué nosotros, o más bien haría yo la pregunta para no meter otro sesgo, ¿podemos ir hacia allá o no podemos ir hacia allá? Porque yo creo que la satisfacción de ganar esa copa es extraordinaria. Claro. La sensación, incluso déjame decírtelo como país, porque el que los españoles, aun si tuvieran una crisis económica o lo que sea, también traen sus problemas, son capaces de ganar en fútbol, te aumenta el sentido de orgullo. Son capaces de ganar en Wimbledon, te aumenta el sentido de orgullo. O sea, un español puede hacer eso. No tiene que ver también, y es pregunta, que el echaganismo, o visto así, de que lo importante es echarle ganas, de entrada, ya te puso el techo. Ya dijo, pues lo importante no es alcanzar, no es llegar a la cima, es intentarlo. ¿No eso mismo nos está poniendo un techo para no avanzar? Pero es pregunta. No, sí, de acuerdo. Y mi respuesta, Enrique, depende de si después de esta plática me vas a invitar a un mezcal o no, porque sí está muy complicada. Yo lo que veo es que
no en el corto plazo vamos a cambiar eso por una razón. Sí, estoy de acuerdo, no son temas de corto plazo. Sí. Pero también me da la impresión de que también tendríamos a veces que hablarnos con respeto siempre, pero con más realidad. Claro, de entrada, pues digo, pues si lo que premiamos es el esfuerzo y no premiamos el resultado, bueno, pues entonces no esperemos que necesariamente seamos compensados como cuando tienes el resultado. Esa copa nunca la vas a tener así. Sí. Ese trofeo de Wimbledon nunca lo vas a tener así. Y nunca vas a poder celebrar y sentir la emoción veía yo de el ganar. otro día esa niña que creo que en un pueblo, creo que era Chiapas, la única niña de primaria que se estaba recibiendo. Sí. ¿No? O sea, no también en nuestra propia forma de premiamos el esfuerzo, nos estamos ya condenando a nunca alcanzar metas. ¿De acuerdo? Pero sí, no sé. O sea, no, sí. Súmalo a que tenemos discursos públicos como el sí se puede, ¿no? O la esperanza de México. O sea, los dos están anclados en ojalá que algún día llegue y pues con la esperanza y con el sí se puede, pues vamos hacia adelante. La otra también es que no importa en qué nivel de la clase media te pongas, lo difícil es que en muchas situaciones nos hemos esforzado tanto y no nos han dado el resultado, ni el premio, ni el reconocimiento, que incluso ya dices, puta, entonces, ¿ya para qué? O sea, ¿para qué me enfoco en el resultado? Mejor sigo le echando ganas. Le eché muchísimas ganas y yo me gané el puesto que me merecía porque me dijeron que tenía que cubrir los resultados. No me lo dieron. Y se lo dieron al compadre de la oficina. Sí, quizá hay otras cosas que tendrías que cambiar para que entonces una cultura más dirigida a metas y resultados se pudiera dar, ¿no? Pero bueno, el tema es si estamos todavía en la cultura de tú cumples echándole ganas. Exacto, ¿no? Porque está en tu control. Sí. Eso para mí es lo más importante. Y pienso, y nomás lo dejo, bueno, lo pongo también como duda, ¿no entonces eso nos lleva también a una conclusión lógica? Pues entonces también a mis gobiernos lo único que yo les pido es que le echen ganas. No les pido resultados. A algunos de nosotros no nos dejó de sorprender, aunque tiene explicación también, que la inseguridad no se penalizó, no es culpa de nadie. El problema de un mal servicio de salud pues no se penalizó, no es culpa de nadie. Y entonces creo yo, pero esa es una opinión personal, que cuando a tu gobierno no le exiges, pues no vas a tener un gobierno que te dé resultados. Otra manera de verlo es que a tu gobierno le estás mandando una señal muy contundente en el sentido, no te preocupes que no me resuelvas la seguridad, no va a importar. No te preocupes que no me des la salud, no va a importar. Tú dame lo que me has dado y yo con eso quedo satisfecho. Un poco también creo que ese es el mensaje que estamos dando sin querer. Sin querer, y es un mensaje cultural, volvemos a lo mismo del imaginario social. Y yo le sumaría a que durante mucho tiempo la política fue una caja negra, donde no sabíamos qué pasaba, ni en échale ganas, ni resultados, ni nada. Y lo que ha hecho este gobierno, bien, mal, nos guste o no, sin ponerle etiqueta, es le quitó el velo de lo que es la política y mínimo nos enseñaba que estaba trabajando. No sabía todavía los resultados, pero mínimo, desde una conferencia todos los días, hasta ir a los desastres, hasta siempre estar comunicando, hasta siempre estar presentes, por fin puedo ver lo que hace un político, lo que hace un gobierno, cómo se comunica con ciertas cosas, en qué está poniendo sus intereses. Ya luego déjame preocuparme por los resultados, pero mínimo le quitó un velo a esa caja negra que antes se llamaba política, presidencia, gobierno federal, que hoy mínimo ya puedo leer y puedo establecer que mínimo su chamba lo están haciendo, porque ahí está. Y eso es extremadamente transparente. Y para mí ese fue un primer paso que los mexicanos dijeron, bueno, ya tengo un punto de contacto con la política actual, ¿no? Y además va, diría uno, va muy de la mano con estos códigos culturales de yo le echo las ganas a las cosas y así me valoro y veo que el gobierno le echa ganas a las cosas. Y además tiene enemigos, yo también. Sí, claro. Tengo en mi oficina a alguien que me está poniendo el pie todo el tiempo y ellos también, Okay. ¿no? Y entonces se crea una narrativa mitificada del héroe frente a los obstáculos que le estás poniendo, pero tú puedes leer todos los capítulos de ese héroe. Te guste o no, va a haber capítulos buenos, capítulos malos, pero la novela está interesante. Antes no podías leer, te brincabas del capítulo 1 al 7 y decías, ¿qué madres pasó en medio? ¿No? Mínimo ahorita tienes la capacidad de leerlo, cada quien con sus lentes y cada quien con sus ojos, pero puedes tener una cercanía a la realidad política y creo que eso ya vamos de gane. Y las comillas son porque algunos dirán que no, algunos dirán que sí, pero es parte de lo que se vive en la política mexicana actual. Pues nos podríamos seguir, como ha sido el caso, Sí. por lo menos esta vez la conversación la hemos grabado y además la vamos a difundir. ¿Qué nos dejas como mensaje, como reflexión? Yo te digo que yo siempre he dicho últimamente, y por eso lo estoy diciendo aquí, sí hay que saber economía, sí hay que saber derecho, hay que entender más. Exacto. Hay que saber más antropología, más sociología, más psicología, entender más a la gente, porque al final del día
pues estamos tratando con gente. De acuerdo. Y me parece que por eso, ¿qué mensaje nos puedes dar un poco así de que también qué debiéramos de ser todos para tratar de, pues eso, quizá entendernos más? Claro. Me voy a ir por lo romántico, Enrique, y para todos y todas los que nos están escuchando, creo que sí ser sensibles de las realidades de los otros. Sí. No empezar siempre con el juicio y la calificación del otro con mis propias realidades, ¿no? Todo esto de ¿por qué aceptas un programa social? ¿Por qué vendes un voto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué votaste por tal partido? Porque eso es empezar a partir de lo que yo creo que es lo válido, sin entender cómo es la realidad y los argumentos detrás de las decisiones de las otras personas, desde una marca de shampoo hasta una decisión política. Entonces, el primer mensaje que pudiera dar, claro, yo teniendo la oportunidad no. de estar aquí en tu programa, en el foro y la capacidad de llegar a muchas personas, sería ser sensibles de la realidad del otro, y ya que nos sensibilizamos de esa realidad y la entendiste y demás, poderla convenir para que todas nuestras realidades mínimo vayan en una misma frecuencia, sin mejor, sin peores. Ya te entendí a ti, ya me entendiste a mí, ¿cómo podemos sintonizarnos en la misma estación? Okay. Y de ahí yo creo que es hacia adelante. Parece fácil, parece romántico, pero vivimos en un país con tensión social que va a seguir creciendo. Sí. Ya no somos un país que solo se ve a sí mismo, estamos viendo a internacional, estamos viendo qué sucede en otros países y demás. Creo que si no nos detenemos a esta sensibilización del otro y quitarnos prejuicios y demás, cualquier cosa que podamos hacer política en términos de consumo no va a llegar a ningún buen puerto. Sensibilización para mí es el primer punto de partida. Pues te dejo así, ya no editorializo, sino lo dejo así, y te agradezco mucho tener la oportunidad de estar aquí con nosotros. Como siempre, Enrique, igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Hoy en Blanco y Negro platicamos con José Pablo Camarena. Nos platicó los 3 tipos de caracterización de la clase media mexicana, cuáles son sus valores, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus creencias, y también por qué pudo haber sido que con base en esas características votaron como votaron en esta última elección. A mi juicio, una plática muy interesante para entender los 2 temas, a la clase media mexicana y también su razonamiento por votar como votó. Espero que les haya gustado. En Blanco y Negro, con Enrique de la Madrid.